Preséntelo, don Alejandro Chaín. Bueno, Tito, acá estamos con mi socio. Chaín segundo, Sí. hombre All for Data. Claro, y él es mi socio de la consultora, que es Maximiliano Arroz, el licenciado. Maximiliano Bueno. Arroz. Así es. Alias Maxi. Alias Maxi. Como todos los maximilianos son Maxi. Maxi, a Pro- secas. Profesor también de la universidad. También profesor de ¿qué materia? Fundamentos de economía. Fundamentos de Economía. Así que ahora me van a explicar. Desde abajo. No, yo quiero me explique cómo me hago rico con un pendrive. Bueno, ¿Ustedes que son ley economistas? de inocencia fiscal, querés Ustedes que tocar. son economistas, no, yo quiero Esa que, no la aprendimos que todavía. me enseñen. Acá tengo un pendrive viejo también, así, capaz que en una de esas tengo unos dólares ahí y no me enteré. Lamentablemente eso en la carrera de economía no te lo enseñan. Esa materia, o yo falté, no sé. Justo falté ese día también. Hay que ser contador, porque en GAU que Adorni dicen que es contador, no sé si es Y cierto. ellos saben otros No trucos. sé si es cierto, capaz que los contadores saben, dicen ustedes. Y los contadores no tienen sé. otro poder. Bueno, Eso hay que preguntarle a ellos. esa es la eterna pelea de los licenciados contra los contadores. Sí, pero esto creo que ya escapa. Esto se va. Se va. Se va. Sí, se va. Bueno, ¿en qué anda All for Data? Bueno, Ayer mirá, se conoció la inflación. Sí. Ayer se conoció la inflación. Yo sé que por ahí vos me avisás y querés que salga en el día, pero hoy estamos presentes. Ya viejo el dato. Vos ya no querés saber más de la No, inflación. sí, a ver, dígame cómo se... No, la noticia sería que me pronostiquen la próxima inflación. Bueno, vamos por partes. El mes que viene. Vamos por partes. El año que viene. Vamos a hablar de un par de cosas. Vamos Sí. a tocar inflación porque es un tema que está en boga. Ya no tanto como otros meses. Si entras a Infobae, a La Nación, a cualquier Se portal, calmó. se calmó muchísimo. A nivel nacional, digo, ya Sí, no sí. se habla tanto de eso. Ahora por ahí hay otros aspectos que se están conversando más. Principalmente, ¿por qué? Porque fue un dato dentro de los últimos 8 meses de la inflación más baja. Sí, pues. Tenemos que irnos a septiembre de 2025 para ver una inflación del nivel del 2,1%, que fue la inflación del mes de mayo. Yo les pregunto desde mi ignorancia, digamos, técnica de la economía, de la percepción y de la percepción política. Al gobierno se le disparó la inflación, ¿sí? Última meses del año Sí, pasado, los últimos 8 meses comienzo del 2026 se le escapó totalmente la inflación. Y ahora parece que lograron amesetarla otra vez, ¿es así? Se logró mesetar. A ver, hay 2 puntos. Un pequeño riesgo evaluatorio en el medio, que eso siempre tiene un pass-through. En mayor o menor medida siempre tiene un pass-through. Y después hubieron cuestiones que ya son más estructurales, inclusive globales, como ¿Qué por tal un ejemplo, pass-through? Explicarme a mí y a doña Rosa. Pass-through es cuando sube el dólar, sabés que suben los precios en pesos. Es eso. Claro. O sea Nunca que, sabés cuánto sube 10% del dólar. no El famoso pase a precio de la suba del dólar. Exactamente. Y aparte de eso, bueno, en términos globales tuvimos una guerra en el medio. Seguimos unos guerra. bloqueos en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que hicieron que bienes que son muy básicos en la economía, como por ejemplo el petróleo, suban el precio, y eso obviamente tiene transmisión en los costos, por ende tiene una transmisión en el precio de los bienes finales, bienes y servicios. Hubo una crecida fuerte. Igualmente, esa crecida, sobre todo, y por ejemplo, en el NEA, todo lo que sea servicios básicos, vivienda, agua, electricidad, subió por encima del 8% en este mes. La inflación en NEA fue del 2,6%, fue un poquito más elevada que la inflación a nivel nacional, y fue principalmente empujada por estos conceptos que son muy básicos para una familia, que impactan directamente en el bolsillo de las familias. Y aparte es algo que se repite. Que el Nordeste sea de vuelta a una inflación más alta, nos habla un poco de una tendencia que estamos viviendo nosotros que no es igual al resto del país. ¿Y por qué? Ya que la pregunta es sencilla. ¿Por qué nosotros subimos más? Es buena la pregunta. También es para pensar de qué es lo que está más bajo. Entonces creo que se responde un poco con eso y es un nivel de actividad un poco más frenado en el NEA y un nivel de actividad un poco más movido, si se quiere, en Patagonia. Uh-huh. Por eso Patagonia está para abajo y hay una correlación con estar más parado y tener más inflación en el NEA. Y los servicios, como un poco lo que decías antes vos. Sí, los servicios impactaron mucho más en... A ver, ¿cómo es? La actividad económica menor, no sé si está bien dicho,
genera inflación. Una sociedad más dinámica económicamente tiene menos inflación en el mismo contexto nacional. No necesariamente. Compliqué la vida a los licenciados. No necesariamente. El tema es que un nivel de actividad mayor implica más competencia. Más competencia implica que están todos no queriendo perder los clientes, entonces no hay una subida más. Y realmente... Son hipótesis también. O sea, se puede hacer un estudio mucho más pormenorizado. Le pregunto a ustedes que ahora que se están dedicando a los estudios estadísticos, a las encuestas, ¿hay estudios de mercado chicos, a ver cómo se hacen en tema político, así focus group, de cuál es el mercado el comerciante que sube los precios y por qué, cuál es el que remarca más rápido y por qué, cuál es el que se abstiene de remarcar? Totalmente. Eso lo hacemos en la consultora. En All for Data hacemos muchos estudios de mercados. Sí, obviamente no te puedo decir exactamente acá, porque bueno, obviamente son investigaciones de clientes. Yo, por ejemplo, siempre le pregunté, tengo algunos amigos supermercadistas y le pregunté y ninguno me explica, y menos públicamente, hacía, en la época los precios se disparaban, ahora no tanto, dejé de hacer, pero hacía un ejercicio en 2 súper que están enfrente uno del otro, acá cerca nomás. Y lo curioso del caso era que, por ejemplo, una marca de gaseosa estaba mucho más cara en uno y mucho más barata en el otro. Y otra marca estaba al revés. ¿Cuál es la explicación de eso? No es que todos los precios estaban más caros en uno y más baratos en el otro, sino que eran cruzados. Había productos que estaban baratos en uno y caros en el otro. Sí, eso igual puede... ¿Cuál es la lógica de la remarcada? Bueno, esa lógica por ahí puede responder más a estrategias de como bienes ancla, donde dicen, bueno, tenemos este producto más barato porque sabemos que nuestra clientela lo busca más seguido, por ejemplo, porque hace un análisis de cuál es la gaseosa que más compra. Eso. Entonces la gente de ese supermercado... mi comparación era justamente con leche y gaseosa, que son 2 productos, capaz que me equivoco, que muy consumidos. Sí, pero por eso justamente son bienes de anclaje. Vos sabés que la leche o que alguna gaseosa de primera marca está más barato en algún supermercado y ya después no te vas solamente a un supermercado a comprar una sola cosa. Engrosás el ticket promedio con el resto. Entonces, por ahí algunos de esos supermercadistas pensaban de que la leche era un mejor gancho y por ahí el otro pensaba de que la gaseosa era un mejor gancho. Y también está quién llega primero. ¿Cómo quién llega primero? Y por ahí vos decís, mirá, la gente ya sabe que en supermercado A la leche está más barata. Entonces ya no ponga ese gancho, poné la gaseosa más barata y hacete conocido por supermercado B, tiene la tal marca más barata. Y ahí se van, por eso es más estratégico por ahí que generalista de la actividad. Sí, pero igualmente, y ya hoy en día hay muchas estrategias que no sirven. O sea, muchas de esas estrategias que vos estás comentando se usaban bastante en un momento. Pero hoy en día la usaba el almacén de Manolo, el amigo de Mafalda. Claro, o sea, son estrategias que hoy en día, con la cantidad de información que hay, con el crecimiento del comercio electrónico, con el crecimiento de las redes sociales... ¿Cómo impacta el comercio electrónico? El comercio electrónico impacta principalmente en un mercado en donde hay mayor información completa, en lo que se conoce. Es decir, ¿qué es eso? Los consumidores tienen más información sobre los productos, sobre la calidad, sobre los precios, sobre la logística, en términos coloquiales, el envío, y después también sobre algo que es muy importante, que son las promociones, ¿sí? El consumidor tiene un conocimiento más claro que antes, por ahí, algunos comercios, no vamos a hablar solamente de supermercados, estamos hablando de tiendas de ropa, estamos hablando de... Te complico la vida. Esto que estamos viviendo en el país, todo lo que se decía, el análisis, el comercio que hacemos todos los argentinos, encima víctimas de la inflación, ¿en otros países del mundo también funcionan así los mercados? Funciona así. Te vas a París y los parisinos tienen la misma conducta que los porteños, y en Berlín, y en qué sé yo, y en Nueva York, ¿sí? Es que pensarlo así, por ahí muchas veces son las marcas multinacionales las que hacen una bajada de línea de una estrategia, como por ejemplo lo que él dice... Vos ponele a la chapita tal código y andá a la página web y te mandamos 3 gaseosas más, por decirte algo, y empiezan las locales a decir, bueno, si esto funciona en las grandes, tiene que funcionar en las chicas, entonces terminás copiando lo que hacen los de afuera. Sí, es principalmente eso, y la realidad es que hoy en día el comerciante argentino, y también se puede traspolar para la realidad más regional o de la provincia, se está adaptando quizá a nuevas reglas de juego que ya eran muy conocidas a nivel mundial.
son reglas donde, por ejemplo, los márgenes se ajustan. O sea, hoy en día va a primar siempre la eficiencia. Y va a haber rubros que por ahí no van a... ya no estamos hablando de un nivel de eficiencia, estamos hablando de rentabilidad. Va a haber rubros que no van a ser rentables. Y mucho de ello empujado por el comercio electrónico. Mucho Ahora, de ello. ¿y quién termina pagando el comercio electrónico? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Quién hace que lo que me venden o el precio que yo le pago al señor Galperín, ¿de dónde saca la ganancia el señor Galperín? No, bueno, eso... La infraestructura. Claro, eso son... En el e-commerce se cobran comisiones. Bueno, Siempre, ¿y la comisión esa a quién le cobra? Al vendedor. A vender. Siempre se cobra al vendedor. A la fábrica, a la marca que tiene, que compro zapatillas. Es que por ahí no hace falta que sea una fábrica, por ahí vos tenés un emprendimiento de velas y vendés por tienda nube, por decir algo, o bueno, Galperín, y vos decís, bueno, vale 10 pesos para mí. Bueno, si lo voy a poner en tienda nube, hago una transferencia del precio, me cobra el 3%. Cobró 13 la vela. 13 la vela. Y se termina siendo así. Lo cual tiene cosas negativas como todo y tiene cosas positivas. O sea, y después resulta que el precio, a eso quería llegar, que mi sospecha, el precio se establece en 13 y yo que me voy a comprar al súper de la esquina, que no lo hago por transferencia, no hago por nada, termino pagando de mi bolsillo 13 porque subió el precio porque hay que pagarle 3% al señor Galperín. Pero el consumidor también es inteligente. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, te vi en la página de Galperín. Vos seguro tenés un Instagram. Capaz que puedo hablarte directamente a vos y me cobras 10 en vez de 13. O sea, hay una búsqueda constante del ¿Pero eso hace la gente? Hace la gente. Realmente es algo que lo vemos con clientes, por ahí comerciantes un poco más chicos, que hacen ese esfuerzo por, si es una cuestión de practicidad, bueno, voy a la tienda nube, voy a Mercado Libre, si no... Claro, es que esa es la pregunta que venía. ¿Cómo compite un comerciante chico con el súper grande y con las redes? Hay muchas formas. Una de las principales formas es la atención. Va a haber gente que siempre va a valorar lo que es el contacto humano, el ver el producto. ¿Hay todavía? El mirar. Sí, hay. En ciertos rubros, sí. Si estamos hablando de rubros Cuando masivos, le digo, está estudiado usted, por ejemplo, eso lo estudian, hacen Sí, focus sí. group, miden No bien tanto eso. focus group, pero sí, muchas veces nosotros desde All for Data, desde la consultora, lo que hacemos es, o se hace un estudio en base a estudios que ya que se hayan creado en el pasado por consultoras internacionales famosas, algo que tenga mucha validez, o se empieza a investigar un mercado. Y investigar un mercado implica eso de, vamos a mirar todos los competidores que tenés, vamos a mirar cada producto que se ofrece, y vamos a mirar eso de que, bueno, un poco lo que está hablando él, que es la propuesta de valor, que es, en este esquema en el que estamos ahora, básicamente cada mercado es una guerra, se pelean mucho por los márgenes, lo que decía él, entonces todos tenemos que estar, bueno, si hay 10 en este mercado, 10 demandantes, 10 personas que me pueden comprar, yo no le puedo medir a los 10, porque hay otras 3, 4 empresas que le están midiendo esos 10. Vamos a medirle a 2, aseguremos esos 2 y vamos a venderle todo lo que se pueda a esos 2. Bueno, eso es un estudio de mercado para recontra targetear y recontra definir qué se hace con esos 2 que son tu objetivo, digamos. Sí, principalmente no es solamente la parte de la atención personal, lo que también comentaba Maxi, sino de que tener por otro lado temas logísticos. Hay cosas que realmente no conviene comprar por plataforma de comercio electrónico porque muchas veces el costo del envío inclusive el costo de envío unitario es mayor que el precio del bien. Entonces, la competencia, y por ahí lo que va a venir más en términos de economías regionales, va a ser justamente poder captar esos nichos donde todavía es rentable, donde la competencia ya no va a venir por ese lado. En tema logístico, después, a gran escala y para bienes que son por ahí fungibles, la realidad es que va a ser muy difícil. Y se está viendo muchísimo con rubros como, por ejemplo, indumentaria. Si vemos la inflación, de los rubros que menos subió fue indumentaria, o sea, prenda de vestir y calzado. ¿Y eso por qué? Y porque hay una demanda que está muy comprimida en lo que son compras de productos de prenda de vestir y calzado. O sea, la gente está gastando lo poco que gana en comer y en pagar otras cuentas y no comprarse una camisa, un saco, un pantalón. Por ahí compran afuera. Muchas veces se da el caso de que compran afuera ciertos productos donde hay mucho diferencial. Después sí se puede analizar por qué compran afuera y porque
puede decir, pues tienen poca plata, por ejemplo. Compran afuera en plataforma china. Plataforma china un producto que se supone que es de menor calidad, o compran ropa de marca en plataforma también. No, o sea, el comercio electrónico de indumentaria tiene una caída fuerte. Después, obviamente, en tal marca en específica no te sabría decir. Debe haber marcas que le va bien, que le va mal, pero en el promedio le va más mal que bien. Ese es el punto principal de ese rubro en particular. Sí, porque otro, digamos, por eso te preguntaba si ropa de marca se consigue en las redes más barata que en los comercios. Sí, seguramente. O perfumes, por ejemplo. Sí, igual la parte de perfumería también ahora se habilitaron una entrada grande de ciertas marcas, por ahí sobre todo de lo que son perfumes árabes. Está habiendo más oferta en ese sentido, pero... ¿Perfumes árabes? ¿No era que los perfumes eran franceses? Bueno, también cambiaron muchas las cosas en los últimos años, Tito. ¿Cómo es lo de perfumes árabes? Eso me enteraba. Ah, no sabía. ¿De fabricación árabe ahora hay, no sé... Sí, de fabricación árabe. El tema es que antes... la luna en el desierto, ¿sí? No, pero hace 4 años, que ya existían los perfumes árabes, hace mucho más, pero empezaban a entrar más que nada por contrabando, se podría decir, ¿no? Que se compraban de contrabando, Paraguay, sí. Y se conseguían. Pero hoy en día ya están habilitadas las entradas de perfume árabe de manera legal. Duran mucho más que marcas de... Tienen más... Se fijan más. Y muchos se parecen a muchos de claro, grandes marcas, pero a menor costo. Son dupes. No, pues nada de perfumería ahora, pero... El señor sabe mucho de perfume. Se usa perfume árabe. Sí. Bueno, también tiene que hacerle honor a la sangre, así que... Sí, pero hay más oferta en ese sentido. Por eso va a depender mucho, pero y ahí, como hay más oferta... Perdón, y cuando me decís, porque árabe, ¿de qué lugar? ¿De Emiratos Árabes Unidos? De Emiratos Árabes Unidos. Sí. Emiratos se convirtió en un productor de perfume. Dejó el petróleo. No es su principal actividad. Dejó el petrolero y fabrica perfume. Un hobby. Esto es una parte más un hobby, pero estimo, yo no creo que represente mucho su PBI el rubro perfumería, pero sí, se está produciendo. No. Pero a lo que iba es, con la apertura y cierta regulación comercial, ya no solamente uno compite con la eficiencia de los mercados locales, sino que también ya empezaba a competir con la eficiencia de los mercados internacionales, ¿sí? Y la realidad es que la logística, en todos estos años que por ahí nosotros estuvimos más cerrados, avanzó mucho. Hoy en día envíos aéreos son muy comunes, la logística marítima. ¿Pero cuánto le carga? Vos me decís, los envíos aéreos son muy comunes. Yo desde mi ignorancia digo, traer un perfume en avión debe ser carísimo. Sí. Pero también mejoró. ¿Impacta mucho en el precio del bien o no? Sí, impacta bastante. Lo que pasa es que se volvieron muy buenos diciendo, bueno, en Corrientes van a buscar Tito, Maxi y Alejandro estos 3 perfumes. Y antes por ahí era, bueno, Tito compró recién, mandale. Y va a salir más caro. Ahora como que se volvieron mejores administrando esos envíos masivos. Eso, y después los envíos aéreos son una parte, por ahí se paga una prima extra por traerlo más rápido, pero después la logística marítima hoy en día está totalmente solucionada. Vos podés traer cualquier cosa. No estoy hablando de un perfume, estoy hablando de maquinaria agrícola. Casas prefabricadas desde China. ¿Esto que dice que están por hacer en la cordillera? No, acá también. Bueno, sí, no, también, digo, el campamento. Tipo container, sí. Sí. Pero acá también te está viendo ahora, y se van a ver cada vez más, soluciones habitacionales por ahí de menor costo. Esas son cosas que están sucediendo en este momento, y por ahí esos son los diferenciales. Ahí vos me podés decir, es imposible que un buque tarde de China a Argentina menos de 3 meses en llegar. Bueno, ¿cómo vos podés competir eso en una economía local? Y con la inmediatez. Es decir, asumir el riesgo. ¿Cómo una casa traída de China va a ser más barata, que tiene que justamente tardar todo eso, y que no es un bulto pequeño que ocupa lugar, que por más que venga desarmada, claro, eso, va a ser competitiva con una casa fabricada en la Argentina? ¿Por el precio? O sea, ¿Y por qué el precio es más barato? Primero porque los chinos tienen mano de obra esclava, ponele. Y después... No sé si tiene mano de obra esclava. Y sí, pues, se discutió 10, 15, 20 años en la OMS no dejar entrar a China justamente por la mano de obra esclava. Finalmente, no sé por qué,
porque sí, sé por qué. Porque buena parte de las grandes empresas se instalaron en China aprovechando la mano de obra esclava, y empezaron a producir desde China. Pero sí, pero eso estamos entonces hablando le dijeron, hace 20 años. entren muchachos a Pero la más OMS. allá independientemente de si hay mano esclava o no, mano de obra esclava o no, sí hay procesos muchísimo más eficientes que en cualquier otro país del mundo. De vuelta, independientemente de cómo sea el trabajador que opera en esa fábrica, está pensado para ser eficiente y para hacer como este concepto de la fábrica del mundo. Entonces, cuando una cosa es producir para 5, para 10 países, otra cosa es para producir para el resto del mundo. Si vos tenés esa capacidad y podés hacer esa inversión, que es lo que hizo China, ya te permite tener costos estructuralmente mucho más bajos que cualquier otro país. Y ese es su enfoque. Sí, y te doy un ejemplo en particular, y ya no hablando por ahí de cosas más chicas, sino de bienes de capital productivo. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio que tiene involucrado maquinaria agrícola, agroindustrial específicamente, y obviamente dentro de los estudios de viabilidad del proyecto tenemos en cuenta varios presupuestos para la compra de la máquina. Primero hicimos un pedido de presupuesto a empresas locales que tienen muy buena calidad. Son empresas que hace mucho tiempo se dedican a hacer esta maquinaria en particular. Y ponele que nos pasaron, te tiro un número, $1 millón, ¿sí? Para la compra. Preguntamos a otra, 1.200.000. Preguntamos a otra, 1.500.000. Y después empezamos a averiguar cuánto salía la maquinaria china de una empresa argentina que lo único que se encargaba de hacer era ellos compraban, ellos importaban, y ellos lo que hacían era en la instalación y el mantenimiento y la postventa. Entonces, y tenían ¿Y eso cuánto salía? su grupo de trabajo. Y esa máquina salía en torno a $400.000, o sea, en comparación con el resto. La mitad o un tercio. La mitad, pero de vuelta, dentro de estos esquemas, va a haber gente que obviamente va a comprar la maquinaria industria argentina, y esto he dicho también, inclusive por el empresario que traía la de China, son mejores. O sea, tienen un acero que es mejor, por ahí tienen una mejor calidad en el proceso final, pero si es tan mala la calidad de la China, me puedo comprar 2 y todavía no llego al precio de una argentina, ¿me entendés? Esas son cosas que obviamente a la hora de elaborar un proyecto de inversión, en este caso de productivo, pesan muchísimo. ¿Y cómo hacer para competir con eso? Ahí está, no sé si tanto va por el lado de la competencia, sino por el lado de la adaptación. Realmente hay que... Acá ya no me voy a meter en los procesos productivos de hacer esta máquina, que no tengo ni idea, pero hay que ver en dónde se puede minimizar ese costo. Y del otro lado también existen gente como esta persona que importa la máquina de China, que nunca hubiese tenido capital para armar una fábrica para producir esa maquinaria. Bueno, pero dicen que yo le creo que se produce el proceso inverso. Yo que era un fabricante medianamente exitoso y tenía que pagar sueldos, impuestos, de repente digo, pero me sale mucho más barato importar. Le vendo a la misma clientela que le vendía a mi máquina fabricada por mí, pero que me tenía que hacer mala sangre en la fábrica, me convierto en importador, echo todos mis empleados, cierro mi fábrica y me dedico a importar. Bueno, en este caso en particular y gano más plata. Era una persona que tenía una metalúrgica y... Cerró la metalúrgica. Y puso una importadora. La metalúrgica, porque luego uno importa la maquinaria, pero todo el resto... Adaptar la máquina a la planta es un trabajo metalúrgico. Sí. Entonces hace toda la parte metalúrgica y esta persona jamás hubiese tenido la posibilidad de hacer su propia fábrica. Entonces se abren discusiones que por ahí son más complejas en la adaptación. También le permitía a alguien que no tiene el $1 millón que decía en tu ejemplo, pero sí tiene los 400.000, meterse en un mercado más competitivo. También, sí. Que esos son los... Sí, al tipo que no tiene los 100.000 para comprarse una camisa de marca, comprarse una camisa china a 10. Yeah. Y esa es un poco la discusión que se está teniendo hoy en día. La lucha contra esta situación, que es una situación global, yo creo que está perdida, ¿no? Hoy en día Argentina tiene muchísimo potencial, pero
Vale, ¿y qué hacemos con toda la gente que queda desocupada? Y bueno, esa es una pregunta que se tiene que hacer el No, gobierno. pues si yo que tengo poder, me dieron todo el poder de Grayskull. Ustedes que son de la época, o no, ya no, también es viejo ya. Grayskull para ustedes. Los nombro ministro de Economía y presidente del Banco Central. Yo renuncio. ¿Cómo te agradezco? Yo renuncio en el acto. No, pues no se Déjame achiquen, no se haciendo estudio de achiquen. mercado. No se achiquen. Bien. Para empezar, yo Se creo, lo deben preguntar a sus alumnos en la facultad, así que Seguro, me imagino. sí, Y bueno, sí, ¿y sí. qué le dicen a los chicos? yo creo que la respuesta para mí básica es seguimos en una etapa de transición de hacia dónde va el trabajo. O sea, una de las preguntas que yo me hacía con todo esto de la inteligencia artificial, y dije, bueno, para mí el problema va a estar cuando yo empiece a ver que China y que Estados Unidos están teniendo problemas de desempleo. Todavía no están teniendo problemas de desempleo grandes, o sea, no es que creció mucho el desempleo, pero sí ha crecido el desempleo en jóvenes en China, y eso es como una principal alerta, porque... ¿Y qué van a hacer los chinos? Bueno, esa es una buena pregunta. Todavía todos están como, bueno, a ver qué hacen los jóvenes. Bueno, acá en Argentina hay mucho un crecimiento de lo que es trabajo un poco no calificado, como Uber, Moto Uber, pedidos ya, y entonces todavía... Pero por ahora está ¿qué absorbiendo perspectiva, eso. pregunta saliendo, pero que tiene que ver con eso, qué perspectiva de futuro tiene el trabajo de Uber? Bueno, pero por eso te digo que es más una etapa de transición que una etapa de, listo, a partir de ahora vos sos Uber y para siempre sos Uber, o sos pedidos ya para siempre Bueno, sos pero pedidos ¿y ya. cuándo voy a dejar de ser Uber? Está buena tu pregunta. Siempre... vos- No me digas como Adorni, está buena tu No, pregunta. no, no. Mirá que queda grabado ahí. El Adorni dice, está No. buena tu pregunta. Yo no tuve tanto tiempo para preparar esta entrevista. No tener pendrive, no tener pendrive, No tengo no tener ningún pendrive. pendrive. Tu papá no te No, y dejó en 10 nada. años, tampoco, en No 10 te años dejó, acá tampoco voy a tener no te pendrive. dejó nada tu papá. Se guisa bien en una de esas. No, por si ahí. tuviésemos el pendrive, ¿vos te creés que seríamos nosotros? Bien, ¿cómo era la pregunta? Se me fue. Era buena la pregunta. Eso me acuerdo. ¿Qué hacemos con eso? Hay como todavía, como yo te decía al principio, para mí hay lo que venimos viendo bastante es que hay el NEA, por ejemplo, está muy aletargado a lo que es la Patagonia, lo que es Neuquén. Entonces vos estás teniendo un problema de si todo el país está creciendo al mismo nivel. Vos mirás los datos a nivel país y decís, bueno, la inflación es tanto, por ejemplo. Y después vos empezás a mirar regionalmente, como mostró Alejandro hoy, y decís, pero ¿por qué el NEA tiene 2,6 y Patagonia tiene 1,7? Bueno, eso quiere decir que no está funcionando todo el país al unísono. No, principalmente la Patagonia viene creciendo, toda la región patagónica y principalmente Neuquén, específicamente por el impulso de Vaca Muerta, está teniendo una revolución económica en esa zona Terrible. terrible. Y ahí sí hay gente que está trabajando ya en un plano de trabajo calificado, o por lo menos quizás no será calificado como son los mineros, pero sí de altos ingresos. Bueno, ¿me deben una visita de nuevo? Sí, te vamos a traer la respuesta a esa. Que traigan la respuesta y además me explican por qué la juventud no está perdida. No. Dicen que ustedes, No, están según muy bien los jóvenes, según All for Data, los jóvenes están fenómenos, pero no nacen más argentinos. ¿Qué le está pasando a la juventud? Después, no, la dejo para después porque si no, mi otro invitado no va a poder entrar. Bueno, Gracias Tito, por la muchas visita. gracias. ¿Se comprometen a venir la semana que viene? ¿Sí? Pero seguro, levanten la mano, juren. Yo por, me comprometo por el aquí, mercado, Tito. no sé cuál es la fuerza que los hace jurar a ustedes. Nos vemos, Tito. Tito, Feliz día. Señor. Feliz día, muchas gracias.